Bienvenidos a la tercera parte de nuestra estructura de datos en Kotlin. Ahora vamos a hablar sobre una estructura de datos que es muy utilizada en concursos de programación y demás, que es que son los grafos. Muy bien, para ello lo que necesitamos entender es que identificar el uso de esta estructura de datos requiere que identifiquemos solamente dos cosas, ¿no? La primera es que tengamos un conjunto de elementos. Y la segunda es que tengamos una relación entre esos elementos, ¿no? Este ejemplo tenemos personas y la relación que existe en las personas es amistad, ¿no? María es amigo de Pedro, Juan es amigo de María y demás. Entonces eso es lo que necesitamos usualmente en problemas de grafos. Ítems que estén de alguna manera relacionados. El segundo ejemplo es de lugares, en donde tenemos lugares como la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y que de alguna manera esté relacionado, ¿no? En esta forma, en este ejemplo, están relacionados por camino. Entonces, los caminos es la forma en la que estamos relacionando las ciudades, ¿no? Los lugares y demás. Ya. Ahora, esos son relativamente sencillos porque son bien explícitos, ¿no? En el caso de un mapa, en donde tenemos los lugares y los caminos, podemos ver los ítems y las relaciones bien explícitamente, ¿no? Pero hay ocasiones en donde va a estar implícito, es decir, que tal vez no lo veamos tan directamente, pero las relaciones y la forma de conectar los elementos existen, ¿no? Uno de esos ejemplos es los juegos que conocemos, por ejemplo el 3 en raya, en donde cada ítem es un estado del juego de Tesseract, ¿no? Y las relaciones que tenemos es de qué manera hemos ido de un estado a otro. Hemos marcado una X en el medio, hemos marcado una X en arriba, al centro y demás, ¿no? Entonces, o hemos marcado luego una O. Entonces, es la manera en la que lo vamos a relacionar, ¿no? Otra Otra forma también de ver en juegos esto de relación de grafos es en los laberintos, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos un laberinto y la forma en la que está conectado el laberinto es las relaciones que tiene, ¿no? Entonces, algo que podemos decir de esta estructura de datos es que un grafo está conformado por un par ordenado de dos conjuntos, ¿no? El primero, que es el conjunto B de vértices o nodos, son todos los que hemos visto que son los ítems que contienen, en ejemplo, en este caso los nodos serían las personas, que los nodos serían los lugares, los nodos serían los estados de cada juego, los nodos serían los lugares en los que podemos llegar en el laberinto, y el otro conjunto es el conjunto de las aristas o arcos, que son la relación entre los nodos, ¿no? Entonces, si partimos de nuestro primer ejemplo, las aristas son o arcos son la relación que hay entre Juan y Julia, la relación que hay entre Juan y María, la relación que hay entre María y Pedro, ¿no? En el caso de los lugares son los caminos que están conectando los lugares y en el juego, ya lo habíamos adelantado, son qué, qué paso es seguido para ir al siguiente estado, ¿no? El marcar una X en cierto lugar o el marcar una O en cierto lugar. En el caso del laberinto es cómo me muevo en el laberinto, ¿no? Puedo ir hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha y demás. Entonces un grafo lo podemos identificar de esa manera. Muy bien. Ahora, dentro de grafos también tenemos ciertas particularidades que tenemos que hablar. Una es el grafo no dirigido, en el que cuando nos referimos a dirección estamos hablando de los arcos o las aristas. En este caso no hay una dirección, ¿no? Entonces están conectando todos los nodos, pero no hay una dirección.
en estas aristas. O también, y esto es útil, la dirección es en los dos lados, ¿no? Eso también podrían interpretarlo. Muy bien. Luego tenemos el grafo dirigido en donde las aristas y los arcos tienen una dirección, ¿no? Están apuntando a un nodo específico, ¿no? Tienes un nodo origen y ese nodo origen está apuntando a un nodo específico, ¿no? Tenemos una dirección. Ahora hablemos de cómo representar grafos en código, ¿no? Como estructura de datos. Ahora tenemos este grafo. Lo que voy a hacer es trasladar este grafo a código Kotlin, ¿no? La manera en la que vamos a hacer es, vamos a colocar acá unos nombres a nuestros nodos. Ya, entonces tenemos este grafo que está conformado por 5 ítems, ¿no? Que empiezan por 0. Muy bien. Ya. La primera manera de representar el anterior grafo en código es utilizando matrices. Estas matrices pueden ser matrices de enteros. Un ejemplo sería de que yo tengo los siguientes nodos, ¿no? Tengo estos 5 nodos, ¿no? Y eso es lo que hemos visto hace rato, ¿no? Para volverlo matriz, lo que haría es, estas van a ser mis columnas y necesito mis filas, ¿no? Voy a tener la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Entonces, ¿qué van a contener todos estos ítems dentro de la matriz? Esta va a ser la matriz, pero ¿qué van a contener? Entonces, el valor que van a contener cada una de las celdas de la matriz es la relación que existe entre ellos. Si existe una relación entre dos nodos, vamos a marcarla con verdadero o falso o con 1 o 0. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Y en el caso de que no exista relación en ninguno de ellos, lo dejamos con falso o 0, ¿no? Entonces, relación vamos a utilizar verdadero o 1. No relación vamos a utilizar falso o 0. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entre 0 y 0 no existe ninguna relación directa, ¿no? Entonces, eso vamos a colocarlo como simplemente 0. Luego tenemos 0 se relaciona con 1 y 0 se relaciona con 4, ¿no? Entonces 0 se relaciona con 1, entonces esto debería ser también 1. Y 0 se relaciona con 4, los demás lo vamos a dejar en 0. Ya, perfecto. Entonces veamos 1 con 0. 1 sí se relaciona con 0, ¿no? Entonces ahí vamos a colocar un 1. 1 con 1, ninguno de nuestros tiene una relación entre ellos. Entre sí mismos y luego 1 con 2. 1 con 2 sí tienen una relación, entonces lo trasladamos acá. Tenemos 1 con 3, no están relacionados y finalmente 1 y 4 no están relacionados, ¿no? Y ahora 2 con 0 tampoco están relacionados directamente. 2 con 1 sí está relacionado. 2 con 2, ninguno está relacionado a sí mismo. Y 2 con 3, ¿no? 2 con 3 no están relacionados. 2 con 4 tampoco están relacionados. Finalmente tenemos a 3. 3 solo está relacionado con 0, ¿no? 3 está relacionado con 0, sí, y nadie más. Tenemos 4 que está relacionado solo con 0 también, ¿no? Y nadie más. Entonces, este grafo que tenemos acá puede ser representado por esta matriz de acá, ¿no? Donde estas son las columnas y las filas. En Kotlin ahora lo vamos a representar como un array de arrays de enteros, donde tengo n que va a ser mi cantidad de ítems y matriz va a ser un array de enteros
donde cada uno va a contener una de estas filas. Entonces, mm, mm, ah, necesito esto. Ahora veamos la segunda fila. Array of, voy a tener lo mismo, separado por comas. La tercera. Y cuarta. Finalmente. Muy bien. Nos separamos por comas. Y entonces esta es mi matriz de enteros que representa mi grafo y lo vamos a imprimir, ¿no? Para cada fila en la matriz lo que vamos a hacer es imprimir. Vamos a imprimir la fila go to string. Vamos a pasarle esta fila. ¿Qué pasa? Oh, ahora sí. Probaremos. Y efectivamente tenemos acá la matriz, ¿no? Entonces tenemos ya representado este grafo en forma de matriz. La segunda forma de representar un grafo es utilizando una lista de adyacencia. ¿A qué se refiere una lista de adyacencia? Lo vamos a ver acá. Entonces en una lista de adyacencia voy a tener la lista de nodos, ejemplo 0, 1, 2, 3 y 4. Y cada nodo lo que va a contener es una referencia a qué otro nodo tiene conexión. Ejemplo, 0 se conecta con 1, con 3 y con 4, ¿no? Entonces, lo que va a contener acá es una referencia a 1, luego va a tener una referencia a 2, que es el otro nodo al que se conecta, perdón, era 1, 3 y 4, ¿no? Entonces va a tener 1, 3 y 4 como referencia. Y lo mismo va a pasar con todos los demás, ¿no? Todos van a apuntar a algún otro nodo. En el caso de 1, apunta solo a 2. No. En el caso de 1 apunta a 2 y a 0, ¿no? Vamos a colocar 0 y 2 acá. En el caso de 2 apunta a 1. En el caso de 3 apunta solo a 0, ¿no? Y en el caso de 4 apunta a 0 también. Entonces, la representación como lista de adyacencias de ese grafo es de esta manera, ¿no? Ahora, en Kotlin lo que vamos a utilizar para la lista de todos los nodos, que es esta de acá, vamos a utilizar un array de enteros. Y para estas listas de conexiones
tenemos acá, vamos a utilizar una lista mutable. Entonces acá voy a escribir mi función main, en donde voy a tener mi grafo, que dijimos que va a ser un array, que va a contener una lista mutable de números enteros, ¿no? Entonces este va a ser mi grafo, y ahora voy a ingresar los elementos, ¿no? Voy a utilizar array of, y dentro de cada uno voy a tener un mutable list, y en este caso para 0, para la primera posición, este va a contener todos estos elementos de acá, ¿no? Luego para 1 va a contener todos estos elementos de acá. Para 2 solo va a contener esos de ahí, ¿no? Entonces tengo 2, tengo 3 y tengo 4, ¿no? Para 2 solo contiene 1, para 3 solo contiene 0 y para 4 solo contiene 0, ¿no? Entonces esta sería la representación del grafo. Muy bien, pues veámoslo. Lo que voy a hacer es para cada elemento, para unir en 0 hasta el grafo.size. Lo que voy a hacer es imprimir el grafo en la posición y esto va a contener la lista, ¿no? Entonces acá voy a hacer join un string separado por una coma. Entonces probémoslo. Muy bien, hagámoslo algo más interesante. Voy a imprimir acá en la posición y esto va a contener voy a imprimir voy a imprimir bien, aquí está conectado. Perfecto. Entonces probemos otra vez. Y acá tenemos, ¿no? 0 está conectado con 1, 3, 4, 1 está con 0, 2, 2 con 1, 3 con 3 y 4 con 0, ¿no? Pues esta es la segunda manera de representar grafos. Ahora vamos a hablar sobre el recorrido en grafos. El recorrido en grafos es básicamente cómo vamos a visitar cada nodo, en qué orden vamos a visitar cada nodo que contiene el grafo. Esto es la base para muchos algoritmos, entonces conocer cómo podemos visitar los nodos en el grafo es muy importante. El primer tipo de recorrido que vamos a ver es el de búsqueda en profundidad o depth first search en inglés, y tiene una característica que como ayuda utiliza una estructura de datos intermedia que es la de stack. Como ven acá, estoy utilizando una página que se llama Visual Algo. Es una página que contiene varios algoritmos, ya lo habíamos visto en el pequeño tema de ordenación, y para poder hacerlo más interesante voy a hacer mi propio grafo con esta utilidad que se llama dibujar grafo. Muy bien, ya he agregado un nodo, ahora voy a agregar otro nodo acá, otro nodo acá, otro nodo acá
otro nodo acá, otro nodo acá y otro nodo acá. Y voy a agregar las conexiones. Entonces 0 se va a conectar con 2, 0 se va a conectar con 1, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 6. Y agregamos una más acá. Perfecto, entonces tenemos las conexiones. He agregado esto. Y creo que va a ser útil si agregamos tal vez un par de nodos más en estos lugares. Ya. Muy bien, ahora sí tenemos el grafo ya creado. ¿Por qué lo he creado manualmente? Es porque quiero que vean cómo funciona la búsqueda en profundidad. Como su nombre lo indica, lo que va a hacer es visitar un nodo inicial e ir bajando hasta lo más profundo antes de regresar al origen. Y esa es la manera en la que va a visitar los nodos, ¿no? En este caso vamos a empezar visitando el nodo 0 y debería ir bajando hasta llegar a lo más profundo, donde no tenga ninguna conexión más. Y es cuando va a volver hacia arriba y va a volver a visitar los demás caminos que hay, ¿no? Ya. Entonces estamos en búsqueda Estoy seleccionado Defer Search, que es búsqueda en profundidad. Y el nodo en el que voy a empezar es el 0, ¿no? Entonces vamos a ver la animación de cómo va visitando, ¿no? Entonces ha visitado uno. Entonces vean que primero tenía que visitar hasta lo más profundo en donde no hay ya más nodos y luego recién ha continuado con los demás, ¿no? Está haciendo lo mismo y recién vuelve, ¿no? Y luego continúa con los demás caminos. Ya, perfecto. Esta es la forma en la que búsqueda en profundidad funciona. Y ahora vamos a ver su implementación en Kotlin. Ya. Vamos a implementar ahora el DFS, la búsqueda en profundidad. Sabemos que para esto nos va a llegar un grafo. Y el grafo es un array de tipo mutable list que contiene enteros, ¿no? Ya. Lo siguiente que tenemos que hacer es crearnos una variable que va a ser de tipo stack. Y es un stack que contiene números enteros, ¿no? Stack o pila. Ahora, lo que tenemos que hacer es inicialmente agregar el nodo inicial que vamos a agregar. Entonces para eso voy a agregar un elemento a la pila con push y el nodo que en nuestro ejemplo agregar era 0, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es ir recorriendo este stack mientras este stack o pila no esté vacía, ¿no? Para ello puedo hacer un while is not empty mientras la cola no esté vacía. Voy a ir visitando, ¿no? Ahora, mientras voy visitando esta pila, este stack, lo que tengo que hacer es ir recuperando el nodo, que va a ser mi nodo actual. Voy a tener un nodo actual. Para recuperarlo utilizo pop. Y voy a ir visitando todos los vecinos del nodo actual, ¿no? Entonces para eso voy a tener un for. Donde voy a tener un vecino en el grafo del nodo actual, ¿no? Ya. Entonces para ir recorriendo los vecinos, de la misma manera tengo que ir agregándolos en la pila. Perfecto. Entonces esta es la implementación de búsqueda en profundidad. Usualmente se trabaja acá para determinar si hemos llegado a algún lugar de destino o si hemos logrado encontrar algo que nos interesa acorde al problema, ¿no? Pero esta es la simple implementación de la búsqueda en profundidad, ¿no? Para el grafo en el que estamos trabajando. Ya. El siguiente tipo de búsqueda que vamos a ver ahora es la búsqueda en anchura o breadth first search en inglés. Entonces, para ello igual visitemos otra vez nuestro ejemplo en Visual Algo. Y en el caso de
la búsqueda en caso de la búsqueda en anchura, a diferencia de la búsqueda en profundidad que iba hasta hasta el fondo, lo más profundo del grafo, y recién volví para visitar otros caminos, otros nodos. La búsqueda en anchura es es un recorrido por niveles. Entonces acá, donde está el nodo cero, podríamos decir que es el nivel inicial, el nivel uno. El siguiente nivel estará compuesto por estos nodos de acá, el 2 y el uno. Y así, este es el tercer nivel, en donde está 3, 4, 6, 7 y 5. Y el último nivel está conformado por 9, 8 y 10, ¿no? Entonces la búsqueda en anchura es una búsqueda por niveles. Y entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la búsqueda en profundidad, perdón, la búsqueda en anchura, empezando desde cero. Ya. Acá empieza cero, vean que primero ha visitado este nivel, luego va visitando este nivel y termina visitando el último nivel. Muy bien, vamos a implementar nuestra función breadth first search o búsqueda en anchura, en donde nos va a aceptar el grafo. Sabemos que es un array de tipo mutable list que contiene enteros, ¿no? Y acá una gran diferencia con búsqueda en profundidad en la que utilizamos stack o list o una pila. Acá vamos a utilizar una cola. Entonces voy a declarar mi cola, va a ser Q. Esta cola va a ser de tipo un Q que contiene enteros. No importa. Muy bien. Y esta es una interfase que la tengo que implementar. Voy a utilizar linked list que va a contener enteros también. Entonces ahí ya tengo implementada la interfaz. Al igual que en nuestro anterior ejemplo, la búsqueda en anchura, necesitamos un nodo inicial y para el nodo inicial vamos a utilizar 0, ¿no? Y lo mismo, hacemos el recorrido de los nodos que están dentro de nuestra cola, while u.isNotEmpty. Recuperamos el nodo actual con q.remove y vamos visitando los vecinos, ¿no? Vecino in grafo subnodo actual. Igualmente vamos a colocarlos en la cola, ¿no? q.add vecino. Muy similar a nuestro anterior ejemplo, es básicamente solo hemos cambiado la estructura de datos, pero el formato, la plantilla es muy similar, ¿no? Y al igual que en la búsqueda en profundidad, solamente trabajamos en esta parte de acá para los demás algoritmos y demás. Finalmente vamos a hablar sobre cómo encontrar el camino más corto en un grafo. Para ello, analicemos este nuevo grafo. En este caso tenemos un grafo con pesos. ¿A qué nos referimos con pesos? Las aristas o las conexiones que tienen en dos nodos tienen un valor, ¿no? Un ejemplo es cuando queremos conectar dos ciudades, que serían nuestros dos nodos, y lo conectamos por una carretera, el valor sería la distancia de esa carretera. Podría ser también el tiempo en una específica velocidad que toma llegar de un nodo a otro nodo, ¿no? En ese mismo ejemplo. O podrían darnos algún otro tipo de valor para nuestras aristas, ¿no? Eh, entonces, esto es algo nuevo, estamos viendo que las aristas también pueden contener no solo la conexión entre los dos nodos, pero también un valor extra, ¿no? Que usualmente lo llamamos peso. Y el camino corto es la distancia entre dos nodos más de menor peso, ¿no? La distancia entre dos nodos de menor peso. Porque podrían haber, como vemos acá, varios, eh, como vemos acá, varias formas de llegar, ¿no? Ejemplo, quiero llegar de A hasta E.
Entonces acá tenemos dos formas de llegar de A hasta E. La primera tiene un peso de 15, pero la otra tiene, si sumamos esta de 4 y esta de 6, tiene un peso de 6, ¿no? Entonces el camino más corto es la segunda que tenemos acá, ¿no? Entonces hay ocasiones en donde nos es útil saber cuál es el camino más corto entre dos nodos. Ahora, ¿cómo vamos a representar esto? Entonces veámoslo acá. Lo que tenemos hasta ahora es una lista enlazada. Es posible también hacerlo con matrices, pero es más útil la lista enlazada. En el caso de las matrices, en vez de colocar 0 cuando hay conexión y 1, perdón, 0 cuando no hay conexión y 1 cuando sí hay conexión, en vez de C1 colocamos el peso de la arista en ese lugar, ¿no? Pero vamos a utilizar ahora la representación por listas de decencia y sabemos que acá tenemos, vamos a tener acá A, B, C, D y E, ¿no? A, B, C, D y E. Y sabemos que estos pueden contener igual ítems, ¿no? Que nos van a decir cuáles las aristas que contienen, ¿no? Todos estos van a tener una lista que representan con quienes están conectados. Y en anteriores ocasiones decíamos que A está conectado con B y con E, ¿no? A está conectado con B y con E, ¿no? Pero no teníamos los pesos, ¿no? Para representar los pesos ahora nuestra estructura va a cambiar un poco. No solo va a contener a qué nodo estamos apuntando, sino también tenemos que colocar el peso que tiene esa conexión entre A y B. Ahí tenemos una conexión, pero ¿con qué peso? Entre A y B tenemos una conexión con 10 de peso. Luego tenemos una conexión entre A y E, pero tiene una conexión que con un peso de 15. Entonces, ahora ya estamos guardando un par, ¿no? Guardando un par de cuál es el nodo destino y cuál es el peso de esa arista. Y vamos a hacer lo mismo con los demás, ¿no? Entonces vamos a tener acá algo muy similar. En el caso de B se conecta solo con C, con un peso de 5, ¿no? Y en el caso de C no se conecta con nadie, así que está vacío. En el caso de C, sí estamos bien. En el caso de D solo se conecta con E con un peso de 2. Solo se conecta con E con un peso de 2. Y en el caso de E no se conecta también con nadie, ¿no? Entonces, perdón, esto era vacío. Esto se conecta y en el caso de E no se conecta con nadie, ¿no? Entonces esta es nuestra lista de adyacencia y ahora manejamos un par, ¿no? Entonces para recordarnos, eh, esto lo podemos representar por un par, que en Kotlin esto es pair, en donde el- tiene un pair contiene dos ítems, uno es el first y el otro es el second, muy similar a lo que tiene C++, entonces nuestro nodo va a estar contenido en first y nuestro peso va a estar contenido en second, ¿no? Ya, muy bien. Esa es la forma en la que vamos a representar ahora eh, nodos con pesos y nuestro grafo en la estructura llegaría a ser de esta manera. Ver, grafo, vamos a tener un array de tipo mutable list y este array antes era solo de enteros, pero ahora va a ser de tipo pair que va a contener dos enteros, ¿no? Int. Entonces, este es ahora nuestro grafo, ¿no? Entonces, este es el first, que va a contener hacia dónde vamos a apuntar. El second, hacia dónde vamos cuál es el peso, ¿no? Entonces, para este ejemplo de acá sería, en vez de int, sería char. Y ya, ese sería el único ejemplo. Muy bien. Ahora hay varios algoritmos para resolver este problema, pero uno de los más conocidos cuando tenemos solo pesos positivos es el de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra nos permite encontrar
el camino más corto desde un origen hacia todos los demás. ¿Cuál es el camino más corto desde un origen que yo le diga? Puede ser este A, hacia todos los demás. El resultado del algoritmo Dijkstra me va a dar el camino más corto desde un origen hacia todos los demás. Empezando de A, voy a tener cuál es el camino más corto hacia B, hacia C, a D y E, una vez ejecutado este algoritmo, ¿no? Muy bien, ahora he creado un ejemplo en donde tenemos un grafo, en donde sus aristas tienen un valor y todos estos son positivos, ¿no? Y lo que quiero ahora es encontrar los caminos cortos desde un origen hasta hacia todos los nodos, ¿no? Mi origen va a ser cero y vamos a colocar cero. Entonces, la forma en la que recorre los nodos, hemos visto en Defer Search, la forma en la que recorría los nodos es y visitaba a todos hasta lo más profundo y luego recién subía y volvía a visitar a los demás. En el caso de búsqueda en anchura, visitado por niveles. En el caso de Dijkstra, la visita es por el valor de las aristas. Si tienes dos caminos, el algoritmo de Dijkstra va a escoger primero el camino de menor peso, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cada vez va a ir visitando el grafo, pero siempre escogiendo el camino de menor peso. Entonces, esa es la idea inicial con la que va a jugar para determinar cuál es el camino más corto de un nodo hacia los otros nodos, ¿no? Siempre viendo el de menor peso. Entonces, y esta idea funciona mientras no se tenga valores negativos, ¿no? Dijkstra no funciona con valores negativos. Veamos el ejemplo ahora, entonces voy a correr y está empezando en cero y está visitan todos los nodos de la manera en la que habíamos hablado, ¿no? Entonces acá en este caso ha descartado un camino porque ha encontrado otro mejor, ¿no? El camino, el 3 es uno de los descartados. Entonces, veámoslo un poco más lento. Algo que quiero que noten es también al inicio está agregando un valor auxiliar, que es estos ensojos, y todos están en infinito, excepto el nodo que yo dije que va a ser el inicio, ¿no? El origen. Entonces a todos los demás, como aún no sabe con cuál es el camino más corto, le pone infinito para poder jugarse luego con ver cuál es el menor y escoger siempre el menor de ese camino, ¿no? Entonces, conforme vaya a ir visitando los nodos, va a ir también actualizando cuál es el mejor camino, el de menor peso hacia esos nodos, ¿no? Inicialmente asume que todos son infinitos. Entonces vamos a ir viendo. Muy bien. Esta vez ya he terminado de recorrer y de calcular cuáles son los caminos más cortos. Ahora, hace rato era infinito, ¿no? Ahora he calculado, este es 2, 2, 4, 6, 5. Ese es el peso mínimo de llegar desde el origen hacia ese nodo, ¿no? Para la implementación de Dijkstra vamos a seguir el mismo patrón que seguimos para la búsqueda en anchura y la búsqueda en profundidad. Tenemos que seleccionar una estructura de datos. En el caso de Dijkstra, como cada vez que visitan un nodo tiene que escoger entre las aristas de menor peso, necesitamos una estructura de datos que ordene por peso y que nos devuelva siempre el mínimo, ¿no? El siguiente siempre sea el mínimo. Para esto podemos utilizar un heap o en el caso de Kotlin y Java es una cola de prioridad, ¿no? Priority queue. Entonces vamos a hacer eso. Muy bien, vamos a tener la función Dijkstra. Sabemos que como parámetro vamos a tener un grafo que es un array de tipo mutable list que contiene ahora un pair que tiene
dos enteros, ¿no? Ese es nuestro grafo. Y en Dijkstra adicionalmente vamos a tener como parámetro el origen, ¿no? Origen que en nuestro caso es un entero. Am, para no olvidarnos, sabemos que vamos a tener un pair en donde el primer parámetro que es first, el segundo parámetro es second, representa a nuestro siguiente nodo y este es el peso, ¿no? Second, representa el peso. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a crear nuestra cola de prioridad. Nuestra cola de prioridad que va a ser igual a una priority queue. Lo importamos. Y esta cola de prioridad va a tener igual va a tener un pair tipo int, ¿no? Y recordemos que int el primero es el nodo y el segundo es el peso, ¿no? Perfecto. Ahora, eh, la cola de prioridad necesita estar ordenada. Por defecto, no sabe cómo, no tiene conocimiento de cómo ordenar pair. Entonces, para eso le vamos a mandar un comparator. Y el comparator va a recibir dos pairs, va a ser pair 1 y pair 2. Y una forma fácil de comparar esto es simplemente siendo la resta de sus pesos, ¿no? P1 menos P2. Entonces esto nos va a permitir tener ordenado la cola de prioridad en base al peso. Perfecto. Ahora recordemos que necesitamos una estructura de datos en donde vamos a guardar los pesos que desde nuestro origen hacia todos los demás que inicialmente van a estar en infinito, ¿no? Pues para ello nos vamos a crear un array que vamos a llamar pesos, en donde este va a ser de tipo, este va a ser un array que que sea del tamaño del grafo.size, y que contenga todos infinito, ¿no? Para infinito vamos a utilizar integer.max max value, similar a lo que hacíamos con integer.maxValue en Java, ¿no? Entonces esto nos va a permitir tener una lista, un arreglo de valores que tengan infinitos igual a la cantidad de nodos que hay en el grafo, ¿no? Ya. Entonces, ahora la partida de acá va a ser muy similar a lo que teníamos en nuestro patrón. Tal vez esto lo puedo mover acá, que es algo, digamos, extra que no seguía nuestro patrón, pero la partida de acá va a ser muy similar a lo que teníamos en nuestro patrón, ¿no? Creamos nuestra estructura de datos, que ahora es una cola de prioridad, y siempre lo inicializábamos eh, con un, con un nodo inicial, ¿no? Entonces, en este caso, el nodo inicial va a ser el origen. Eh, el origen. Ahora, esto es un par, ¿no? Entonces, en este caso, la primera vez lo que tengo que hacer es colocar un par, donde voy a colocar el origen y el peso inicial del origen, ¿no? En el algoritmo, el origen siempre tiene el peso inicial de 0. Perfecto. Entonces no tengo que hacer nada más, ya lo he agregado. Muy bien. También podríamos decir que el origen igual tiene una distancia de 0, ¿no? Llegar a sí mismo tiene una distancia de 0. Ya, esto es opcional, pero es útil en muchas ocasiones. Y entonces así estamos inicializando nuestra estructura de datos, estamos agregando el nodo origen. Lo siguiente, recorremos ahora nuestra estructura de datos, como siempre, viendo que recorriéndolo mientras no está vacío. Y
Luego recordemos que podemos obtener ahora el nodo actual, ¿no? Entonces voy a tener nodo actual. Eso va a ser igual a la cola de prioridad punto remove. Muy bien. Ahora, lo siguiente es que visitemos los nodos vecinos, ¿no? Entonces vamos a tener un for vecino. Esto en donde en el grafo para nodo actual punto first, ¿no? Que es donde hemos guardado el origen first, ¿no? Y ahí está representado nuestro nodo, eso recordemos. Muy bien. Ahora acá lo que tengo que hacer es ir agregando los vecinos a mi estructura de datos, ¿no? Misma manera en la que lo hacíamos. Entonces, vamos a hacer un priority queue.add. Pero, ¿qué es lo que vamos a agregar? Sabemos que vamos a agregar un par, ¿no? Par, pero ¿qué va a contener? Va a contener obviamente el nodo vecino y un peso, ¿no? Ahora este peso, ese es el que vamos a calcular ahora, ¿no? Entonces, esta es la parte ya muy específica de Dijkstra que se llama relajación, en donde lo que tenemos que hacer es calcular el posible nuevo peso que es mejor que otros, ¿no? Entonces voy a tener una nueva variable que le voy a llamar nuevo peso. Y en acá lo que voy a calcular es cuál es el peso actual. Está en peso suborigen. Punto first. Recordemos que ahí está el nodo. Perdón. No sería en origen, sería en nodo actual. Nodo actual punto first. Más el peso del que estoy visitando actualmente, ¿no? Y el peso está en vecino.second. Entonces, así es como estoy calculando el nuevo peso. Tal vez me sea útil, tal vez no me sea útil. La forma en la que voy a saber si es útil es, pregunto, si en pesos subvecino punto first, es el nodo, si esto es mayor a mi nuevo peso, si esto es mayor, quiere decir que este es menor, ¿no? Y que esta es una mejor opción. Entonces, lo que voy a hacer es actualizar peso subvecino, peso subvecino al nuevo peso. Ya. Entonces, finalmente, lo que voy a hacer es agregar a la estructura de datos el nodo con el nuevo peso calculado, ¿no? Entonces hago peco.add pair el, el, el vecino.first y el nuevo peso calculado, ¿no? Que está en peso sub vecino.first. Muy bien, entonces esta es la implementación del algoritmo de Dijkstra, muy similar a lo que habíamos hecho. El resultado de esto se encuentra en pesos, ¿no? Pesos, este array que hemos creado va a contener, va a contener el peso mínimo del origen hacia todos los nodos. Muy bien, con esto habríamos concluido con el pantallazo de grafos. Hemos visto cómo representar grafos con Kotlin, hemos visto cómo recorrer grafos con Kotlin, hemos visto los tres principales recorridos, búsqueda en anchura, búsqueda en profundidad, muy útil en varios algoritmos, y Dijkstra, que su estructura igual es bien similar a la de otros. Por ejemplo, el de A asterisco es solo cambiar esa parte de relajación, el if que hemos visto, y es uno de los tópicos más útiles que hay, ¿no? No solo en concursos de pronunciación, sino también en ciencias de la computación.